Saludos señores, ¿qué tal? José Alfredo Espinal de este lado, como de costumbre en su espacio A Fondo. A Fondo es la entrevista especial de su plataforma Caribbean Digital TV, desde Santiago de los Caballeros para todo el mundo. Y como siempre hay alguien aquí con nosotros que siempre es un placer tenerlo. En esta ocasión se trata de un colega, un hombre polifacético diría yo, Guillermo Saleta. Gracias, José Alfredo, caramba, qué bueno, envidioso estaba de no estar aquí, cumplido ese papel. Veía cosas así, decía, wow, ¿cuándo me van a invitar? Que se ven muy bien, déjame decirte. La imagen, la atmósfera, el ambiente, la conducción, se ven espectaculares. Qué bueno, qué bueno. Por eso quería estar aquí, y aquí estoy. Así es. Estamos con Guillermo Saleta. Vamos a conocer un poquito más de lo que ustedes ya conocen, un hombre famoso, importante, de cierto nivel en Santiago y el país. Pero hay cosas que la gente siempre, uno nunca acaba de aprender, sí, así de es. conocer a los demás. A veces por cosas buenas, a veces por cosas no tan buenas. Sí, exacto. Vamos a conocer algo de Guillermo, que yo sé que son cosas buenas que vamos a conocer. Guillermo Saleta. ¿Solamente Guillermo Saleta o algún otro nombre? Yo, Guillermo José Saleta Pérez. Los hijos míos son Guillermo José Saleta Rodríguez y José Guillermo Saleta Saleta Rodríguez. Es un problema, Rodríguez. pero yo te preguntaba por los hijos tuyos. A veces los llamo, yo no sé si soy yo mismo que me estoy llamando. Sí. ¿Cómo fue? A veces yo llamándolo a uno de ellos, sí, creo que es yo mismo que me estoy llamando. Porque tampoco me hacen caso. Esto sí comenzó bueno. Esto sí comenzó bueno. Porque coinciden con los nombres. Los nombres coinciden, sí. Qué bueno. Guillermo Saleta, ¿es de Santiago? Sí, ¿Vino en algún momento? O... No, de Santiago. Es una familia originaria de Santiago, desde la fundación de la República, que ha estado aquí en Santiago y en el país en acontecimientos históricos importantes y luchas sociales, políticas, en los últimos 70, 80 años de Santiago y de la República Dominicana. Sí. Bueno, de paso también solidarizarme contigo porque tuviste la pérdida de tu padre. Sí, hace unos días. Recientemente. Sí. Bueno, que fue parte del movimiento 14 de junio. Estaba previsto que subiera con la guerrilla a las Manaclas con Manolo, pero Manolo en las últimas 2 semanas decidió que los guerrilleros, vamos a decirlo así, los que se estaban preparando para subir a la loma, a las Manaclas, bueno, a las diferentes frentes, porque fueron 5 frentes, que tuvieran hijos pequeños, que él no los quería en la guerrilla, que él no, dijo una frase muy famosa, que él no iba a ser responsable de los huérfanos de la guerrilla. Entonces pasó con varios, el viejo mío fue uno de ellos, y eso provocó algún disgusto, porque esa gente que querían irse a la loma, lo cual realmente era una locura. Viéndolo a la distancia, uno se da cuenta hoy que fue una inmolación, y no subió. Sin embargo, cuando murieron, fuimos desde mi casa, fue que salió la caravana, que fuimos a rescatar los cadáveres que estaban arrojados en 3 o 4 fosas comunes a la orilla ahí de la carretera en Alto de Diferencia, en las Manaclas. Y bueno, y jugó otro papel, y otros familiares también, Poncio Pou Saleta, Nicanor Saleta, bueno, todos ellos han estado vinculados a luchas por los mejores intereses de la República Dominicana. Guillermo es un hombre de familia. Guillermo es un hombre deportista, Guillermo es un hombre comunicador, periodista, publicista. ¿Cómo hace Guillermo para involucrarse en tantas cosas que aunque algunas van relacionadas, pero otras no están? Sí, cierto. Bueno, mira, en momentos determinados fue difícil, porque además incluso tuvimos, digamos, la oportunidad de desempeñar funciones corporativas también. Aparte de otras funciones corporativas que hacíamos, pero en el plano de la asesoría, durante 40 años. Pero llega un momento en que ni uno es el mismo, ni la cantidad de cosas que uno tiene que hacer es poca. Entonces ahí se complica la situación. Eso hizo que hace ya unos años tuviera algunos colapsos de salud. Probablemente tú conoces algunas de las situaciones, fueron muy complicadas.
incluso 7 cirugías en alrededor de 10, 11 meses. Bueno, y otras cosas que no es para que las aseguradoras no se asusten, que pasamos, ¿verdad? Pero eso nos obligó, digamos, un poco a soltar algunas cosas, y en los últimos tiempos hemos estado haciendo eso, disfrutando más de la tranquilidad, de la paz, después de lo que ocurrió con nuestra casa en Bellavista, con las explosiones aquellas de la tubería. Nos mudamos y entonces hemos entrado en una etapa de más tranquilidad, más sosiego, y eso hace que uno se sienta mejor realmente. Y la salud entonces comenzó a mejorar casi al instante. Sí, porque son estrés. Sí, porque el estrés hace mucho daño a la salud, definitivamente. Y cosas de la vida, creo que ahora se arregló. Sí, se solucionó el problema. Sí, después de tantos años. Se fueron y el problema. Pero fue con los últimos acontecimientos también que hubo ahí. Sí. Ahí pudo haber pasado cosas peores. Ahí no hubo una desgracia que lamentar. Yo no sé cómo. Wow. En el caso, por ejemplo, nuestro, la primera vez fue 28 de diciembre del 2019, Día de los Santos Inocentes. Sí. Y entonces, amaneciendo, y entonces cuando... Perdón, Día de los Santos Inocentes con una realidad. Con una realidad. Porque si eso fue un cuento, ¿verdad? Sí. Y ahí mismo estaba entrando la pandemia, ya fuera del país. Yo recuerdo. Pero entonces un mes y pico después ya se tocó el tema de aquí de República Dominicana. Y no había luz en el momento que explotó. Parece que se fue, volvió, porque eso es lo que produce el golpe de ariete, que el agua se devuelva en la pendiente desde la Barranquita para atrás y explota, como el aire que se mete, hace compresión y dispara todo. La teoría de las tuberías, que eran viejas, etcétera, que eran antiguas, que yo nunca las creí, sobre todo porque yo vi que esas tuberías las colocaron entre el 1999 y el 2001. El final del gobierno de Leonel Fernández, el primer gobierno. O sea, que relativamente no eran tan viejos. No, si fuera así, la ciudad entera, porque la ciudad tiene tubería de cuando se fundó la ciudad. Exacto. Y no pasa eso. Yo creo que tenía más que ver con que no se previó el tema ese y fueron aumentando la capacidad de la presión de impulsión desde la central, entonces sin tomar en cuenta ese detalle. Hoy día, después que se pusieron las tuberías nuevas, en un tramo, porque falta todavía mucho hasta llegar a la Barranquita, siguiendo la teoría de que es la tubería, que esa todavía es más joven, porque la Antonio Guzmán es más joven. Ahora, después que terminaron uno o dos tramos que han hecho, entonces ahora están poniendo las válvulas de ariete o válvulas de aliviamiento de tensión, como se llama. Pero le están poniendo después que ya el proyecto de colocación de la tubería se hizo. Así es. Guillermo, atleta, publicista, comunicador, ¿qué fue primero? Bueno, yo, como te decía, por la situación de mi viejo vinculado a la actividad política, a la lucha antitrujillista, era un revolucionario, de hecho era marxista, hasta la hora de su muerte. Nací en una casa que era la casa del barrio, que además era un barrio muy populoso, era una casa humilde, y ahí confluían toda la dirigencia política de izquierda. Ahí yo conocí, por ejemplo, a Virgilio Perdomo Pérez, a Mauri Germán, a todos esos muchachos que permanentemente iban en unos contactos que permanentemente se hacían. Y tengo una anécdota muy agradable. Estábamos nosotros muchachones. Mi casa materna, de los padres de mi madre, estaba relativamente cerca de la paterna. Y entonces, una noche, el viejo, porque casi nunca estaba en la casa, porque andaba, la persecución hacía que no, a veces durábamos hasta años sin verlo. Y entonces, bueno, me acuerdo que doña Tatá, la mamá de Uchi, don Armando, de Uchilora, a veces nos coordinaba para que él lo disfrazaban y él venía a la casa de ellos, y entonces nos veíamos ahí, él se quitaba el disfraz, indignado a veces, se ponía muy molesto. Bueno, y entonces, un domingo en la noche, eso no se me olvida a mí nunca, él le dice a mi madre, mira, llévate a los muchachos que voy a tener una reunión, van a venir una gente a una reunión. Y entonces
salimos para la casa materna. Cuando estamos saliendo, cuando salíamos llegaron la gente que iban a la reunión, pero cuando estamos llegando a la otra casa, vemos que llegan 4 carros negros. Yo no sé por qué eran negros siempre los carros en esa época, carros del CIN y esas cosas. Y entonces, recuerdo que mi madre me dice, caramba, tantas veces que le he dicho a José que las reuniones de este tipo no las haga en la casa de familia, porque nos expone a todos. Bueno, seguimos, llegamos a la casa paterna, y entonces él llamó, que estaba preso. El cuento que se queda en el medio es que ellos tenían un código, varios toques a la puerta, que era como una especie de clave. Exacto. Para que le abrieran, para que se estaba invitado a la reunión. Y ya adentro estaba Mauri Germán y Vigilio Perdomo Pérez. Y esta gente de los servicios de inteligencia fueron y tocaron con los códigos. O sea, había una delación, lo habían delatado. Alguien dio el código y ellos tocaron. Y le abrieron, el viejo mío fue que le abrió la puerta. Inmediatamente abrió la puerta porque creía que era de los compañeros que venían. Y a Mauri y Virgilio estaban en el fondo de la terraza y se dieron cuenta, porque eran gente que estaban, tú sabes, entrenados para eso. Y se encaramaron ojalá poder ver, eso se destruyó hace muchos años ya. ¿Por dónde se metieron esas dos gente? En un techo altísimo que había, pero era unas casas de esa de madera grande, vieja. Y se tiraron a una altura como de 40 pies. Y no lo agarraron a ellos, pero al viejo me lo agarraron. Entonces él llamó, dile que estoy preso, que yo qué, que me llevan. Y esa vez lo tuvieron al desaparecer. Duramos como 8 meses que no sabíamos el paradero de él, hasta que finalmente a mucho esfuerzo se logró ubicar, porque lo habían escondido, secuestrado, vamos a decir, para que bajara la marea mediática, para entonces ejecutarlo. Esa era la idea. Pero siempre tuvo gente, hasta dentro incluso de la misma policía, que le avisaba. Ellos tenían su contacto, ¿verdad? Y le decían, mira, ten cuidado, hay orden de esto, y se desaparecían, tú sabes. Nosotros vivimos muchas dificultades, incluso económicas, porque obviamente una persona que está en esa situación no es productiva, anda corriendo, ¿entiendes? Entonces la situación en la casa era complicada, los vecinos, tú sabes, no, sobre todo en la niñez y la primera adolescencia, los vecinos era que nos metían la latica de arroz, nos daban una latica de arroz y nos la llenaban. Bueno, es una historia tremenda. Podemos decir que esos inicios tuvieron que ver con la revolución, diría yo. Sí. Bueno, ya después vino la revolución, eso fue antes de la revolución, vino la revolución y todo eso, y pues, tuve una participación de toda una vida en eso. Entonces eso hizo, contestando y llegando a la pregunta, porque me disparé un poco, eso hizo que yo pues naciera con una vocación de compromiso social, no político partidario. Hizo entonces que yo me involucrara en actividades, por ejemplo, comunitarias, barriales. Entonces de ahí casi inmediatamente al deporte, porque vimos que el deporte era un elemento importante en el acercamiento de la gente. Y siempre lo ha sido. Y siempre lo ha sido. Sí. A muchos políticos no lo entienden. Sin embargo, Balaguer, una cosa extraordinaria. Hemos visto países en guerras. Exactamente. En guerras que el deporte ahí en la antigüedad se paraban las guerras cuando venían. Por eso se llama el ciclo olímpico, porque había un periodo que los que estaban peleando dejaban de pelear para que se hicieran los Juegos Olímpicos. Exacto. Es una cosa bellísima. Bueno, y entonces ahí me vinculé al deporte. Entonces, bueno, tuve una carrera deportiva. Fui presidente del club, fundador y presidente del Club 27 de Febrero. De la Asociación de Ciclismo, de la Unión Deportiva de Santiago, fui presidente 4 veces, nunca reelecto, nunca consecutivamente, nunca me he reelecto en nada, porque no creía en eso, sobre todo el tema de las reelecciones de Balaguer. Que hay más méritos todavía. Sí, siempre entrenaba, preparaba a alguien, y entonces si era necesario volvía, pero nunca fui presidente de la Federación Dominicana de Ciclismo, fui director general de los Juegos Centroamericanos y el Caribe, Santiago 86, fui miembro del comité coordinador en Santiago de los Juegos Panamericanos, en una carrera deportiva muy larga. ¿Eso fueron los Panamericanos de 2003? Del 2003, sí. En el gobierno de Hipólito. Exacto, en el gobierno de Hipólito, sí. Como atleta, en este caso como ciclista, ¿cuál fue tu participación en términos ya de eventos?
Atlético, deportivamente Sí, hablando. sí. Bueno, yo, mi carrera como atleta de ciclismo, porque tuve una carrera en otras disciplinas, Okay. pero en ciclismo fue corta porque con un año o dos practicando ciclismo, que no era bueno, o sea, no tenía buenos resultados, porque siempre me pareció que no estaba aplicando los métodos de entrenamiento correctos. Me tocó viajar a Venezuela, y en Venezuela, en una empresa que era de unos familiares, unos tíos míos, conocí al presidente de la Federación de Ciclismo de Venezuela, que es una potencia, todavía hoy sigue siendo una potencia a pesar de todas las dificultades. Y entonces con él descubrí el mundo real del ciclismo competitivo. Me preparé allá, entonces retorné, vi que mi actividad no era encima de la bicicleta, sino que era de dirección, porque era lo que faltaba en el país. Y entonces me dediqué a eso. Después el Comité Olímpico Internacional me envió a México a hacer un curso de solidaridad olímpica, el más grande que se ha hecho hasta hoy, en 1976. Me gradué, 6 meses y pico duramos allí. Y entonces a partir de ahí nos pusimos al servicio de las instituciones de deporte. Pero yo era también un dirigente polideportivo. El club, por ejemplo, 27 de febrero, era un club con altísimo desarrollo, por ejemplo, en voleibol, eran campeones en todas las categorías, masculino y femenino. En fútbol fuimos campeones nacionales, en ciclismo, en motociclismo incluso. ¿Tú te acuerdas de Tiso Arjona, Tomás González? Ese equipo, era un equipo del club 27 de febrero. Fútbol, ya lo mencioné, baloncesto, porque en el área nuestra no se ha desarrollado nunca mucho el baloncesto, le gustaba más el voleibol. El atletismo, Olga, mi esposa, fue atleta del año de atletismo en muchísimas ocasiones, incluso a nivel nacional, por los cronistas de la capital también. Y ella hacía atletismo y voleibol. Bueno, ella hacía tiro olímpico también, fue campeona nacional de tiro olímpico del país. Es decir, una vinculación larga con el deporte. Y decir que bueno, ahora acaban de celebrarse hace un par de semanas, una semana y pico, la celebración del 50 aniversario de la construcción del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte en la capital y de los 12 Juegos Centroamericanos y el Caribe de 1974. Yo viví desde el 71, 72, viví en la capital porque el comité organizador de aquel evento me contrató, me pidió que fuera a la capital a trabajar en el evento. No había mucho desarrollo deportivo en esa época, a nivel, digamos, dirigencial, de cara a montar eventos multideportivos. Y entonces me fui a la capital y yo participé en todo el proceso de construcción del Centro Olímpico, de montaje de los Juegos y eso. Entonces nos invitaron, fue una actividad muy selecta en el mismo Centro Olímpico, que la hizo la Fundación Huiche García Saleta, primo nuestro, que fue el ideólogo del Centro Olímpico y de esos Juegos Centroamericanos, y yo participé en todo ese proceso. Y entonces, bueno, estuvo el presidente de la República, participó el presidente de la República, era un evento de 30, 40 personas, al lado de la estatua de Huiche García Saleta, frente al velódromo, y me invitaron precisamente por esa condición de haber tenido esa participación en esa actividad. Y en los 15 Juegos, Santiago 86, en 1986, bueno, pues evidentemente ya era presidente de la Unión Deportiva de Santiago, fui su director y fungí en función de director general en varias ocasiones, miembro del comité organizador, miembro del comité ejecutivo, y se realizó con un gran éxito aquel evento. Muchos años ya, Guillermo, en la comunicación. Sí, el programa que tienes, Portafolio Extra. Portafolio Extra, ya tiene ¿cuántos años? En el 3 de febrero del próximo año, es decir, dentro de un mes y pico, estaremos cumpliendo 30 años, 30 redondos. Eso es de manera ininterrumpida. Ininterrumpida, en vivo siempre, excepto en algunas situaciones durante la pandemia, sí. Pero siempre en vivo y siempre en horario nocturno, prime time, porque adicionalmente a Portafolio Extra yo tuve muchísimas otras participaciones. Yo fui director de noticias y del noticiero del Canal 7 Cibao, fui coproductor de Al Tanto con Mayra Robles, trabajé un poco en la dirección de 7 Cibao en un momento determinado. ¿Y en radio también? Bueno, yo comencé en radio, okay. Comencé con diferentes programas, pero en Firme comenzamos Danilo Basilio y yo con 2 generaciones. Bueno, estaba Víctor Lora también y Domingo Cruz Ureña, esa voz extraordinaria del país,
Pero Domingo tenía muchos otros compromisos y Víctor Lora trabajaba más en el humor y en la cultura, porque es un hombre muy bien formado. Y duraron poco tiempo y se fueron, entonces nos quedamos Danilo, Basilio y yo mucho tiempo. Entonces, posteriormente a eso, ese programa desaparece. Entonces yo salgo con el gran espacio matutino del Cibao, que fue uno de los primeros interactivos del país, que tenía 3 horas, de 9 a 12:30, diario, de lunes a viernes, de lunes a sábado era. Y entonces yo entraba de 1 a 2 de la tarde con Movimiento Deportivo, programa de deporte, de 1 hora. Yo no recuerdo que haya habido otro programa de radio de 1 hora diario, y aquello fue una experiencia extraordinaria también. Yo me imagino para la época. De ahí entonces que pasamos al Canal 7 Cibao, estaba recién inaugurado. La gran escuela. Que fue la gran escuela, sí. De hecho, los equipos que contratamos y que se usaron para la transmisión nacional e internacional, porque es una obligación de los países subir la señal de los juegos de todas las disciplinas deportivas para que todos los demás países participantes puedan acceder a las transmisiones. Se llamó La Otra TV, se instaló en el monumento, el gobierno compró, porque eso no estaba dentro de las posibilidades del comité organizador, pero logramos que el gobierno invirtiera en todo el equipamiento de eso. Fue una especie como de compañía, lo que se está haciendo ahora, una alianza público-privada, pero que no existía la ley en esa época. Entonces esos equipos se quedaron y fueron los que se constituyeron posteriormente en el Canal 7 Cibao, porque el 7 era una frecuencia regional de Raintel. Entonces dejó de usarla para facilitar que se hiciera aquí el 7 Cibao, y ellos transmitieron entonces nacionalmente con unos relevos que hacían por el Canal 11, que era Raintel. ¿Cómo es un día cualquiera de Guillermo Saleta en su casa, con una esposa que es atleta, un marido que es atleta, un marido que es comunicador, pero una esposa que es comunicadora, y 3 hijos, ¿verdad? 2 hijos. Dos hijos que son comunicadores? ¿Cómo es ese conversatorio ahí? Bueno, es interesante. Cuando están en ese receso, en ese ocio. Sí, nosotros realmente nos complementamos mucho. La vida es así, somos obviamente diferentes, como todo el mundo conoce, porque ella también es muy conocida. Somos muy diferentes. Los muchachos están trabajando, por ejemplo, trabajan salvajemente, diría yo, unos horarios de trabajo y unos niveles de esfuerzo, y viajando mucho en trabajo y esas cosas. Y entonces casi siempre quienes más estamos somos ella y yo, y nos comunicamos perfectamente bien, tranquilo. Sí, porque como te decía ahorita, yo he estado soltando algunas cosas y tomando las cosas con más calma. Eso se refleja hasta en Portafolio Extra, que yo estoy más light. Bueno, tú viste, estoy más light, menos sobrio, menos cuadrado, tú sabes, que era mi perfil de toda la vida. Pero descubrí que va. No hay más nada que hacer. Así es. Guillermo, ¿por qué te dicen el príncipe? Mira, eso tiene dos orígenes. Dímelo de verdad, que aquí hay un testigo, Sí. que te va a desmentir si dice otra cosa. Y Hablador, que es el testigo tuyo. No es fácil el testigo. No, yo sé. Mira, un testigo así es peligroso. Fueron eso tuvo un origen doble y coincidió en el tiempo no coincidió después. Yo viví en Bellavista. En esa época Bellavista era un villorio, o sea, no era el barrio que es hoy día, obviamente. Eran 2 o 3 calles, todos se conocían, todo el mundo era familia, amigos, etcétera. Y entonces, como te decía ahorita, era un barrio de clase media baja, de media para abajo, tú sabes. La mayoría no eran obreros, pero habían también muchos obreros en el sector. Y tenía ese perfil. Mis abuelos maternos, la abuela era estadounidense, que se casó con mi abuelo, que era dominicano-estadounidense, pero dominicano. Él fue el director técnico de Booz & Lomb de Ray-Ban en Nueva York, pero te estoy hablando de los años 30, 40, 1930, 1940. Él la conoció allá, se casó y logró traerla para acá. Ella era funcionaria bancaria allá,
y él logró convencerla y ella vino a la República Dominicana, se casaron y él la trajo a la República Dominicana y ella la trasladaron, y aquí entonces ella fue la que trabajó en el Royal Bank of Canada. Ella fue la americana, como le decían, que trancaron los Maldonados en la bóveda, en el asalto al Royal Bank en la calle del Sol en 1959, creo, algo así. No recuerdo ahora el dato. Entonces, ella tenía una cultura de vacaciones. O sea, que los americanos y los europeos es diferente a nosotros. Nosotros salimos a Sosúa. No, eso para ellos era sagrado. Y ella hacía hasta 2 y 3 vacaciones al año. Además de que su familia estaba allá, iba a saber de ellos. Entonces siempre involucró a los nietos, sobre todo los que habíamos nacido, que éramos 2 apenas, y nos llevaba. Entonces, en un barrio con esa característica, 2 muchachos, la situación no estaba muy cómoda, que salían de vacaciones, a Miami, qué sé yo qué, pero un príncipe. Okay. Eso comenzó un poco así, pero eso se olvidó en el tiempo. Entonces, posteriormente, en 7 Cibao, Mayra Robles y yo hacíamos, y Teófilo Isaac, Yuchi, hacíamos Al Tanto, y pues, había una relación, tú sabes, que se veía en pantalla, que era una relación empatía pura, tú sabes, que la televisión tiene que ser eso. Eso de cuadrado. No poses. No poses, sino aquello era burlándonos de nosotros mismos y esas cosas. Y eso fue una cosa tremenda. Lo mismo pasó, por ejemplo, con el Gran Espacio Matutino del Cibao. El Gran Espacio Matutino del Cibao fue uno de los principales programas de la región y del país en esa época, y duró muchos años, y fue además un laboratorio, porque en esa época yo impartía docencia de comunicación social en la universidad, y tú sabes que no tiene laboratorio ni nada de eso las universidades en esa época. Entonces yo lo que hacía era que me traía a los alumnos al programa. Entonces el programa tenía 10 y 12 gente en el aire. Yo tuve que comprar yo no sé si el hablador tuyo lo sabe, se acuerda, una consoleta de 12 teclas. Entonces yo compré 12 micrófonos, lo traje. Entonces yo, para poderlo controlar, porque todo el mundo hablando junto, entonces yo lo pagaba, aparte del control central, máster, ¿verdad? Yo tenía sacaba un cable porque eran 12, 10 o 12 todos los días. Era novedoso. Sí, por ahí estaba José Gutiérrez, ahí estaba Franklin Silverio, ahí estaba Luis Alfredo Collado, ahí estaba Filpo, Miguel Ángel Filpo, que está fuera del país, fue director de prensa del Canal 25. Sí. Ahí tuvo Eliseti Polanco, que llegó a ser su directora general de Teleuniverso. Se me escapa el nombre, pero te estoy hablando de que son figuras, hoy día son figuras en el país, y muchos que están fuera y hasta en Europa, también son figuras allá. Salieron de ahí, del Gran Espacio Matutino del Cibao. Ahora se me olvidó de qué era que yo estaba hablando. Del Príncipe. Del Príncipe. La otra parte del Príncipe. Pero tú estás bien. No, pero acá. No es como el hombre dice. No. Está entero. Ese no se acuerda. Ese pobre, hay que ayudarlo porque... Mira, entonces Mayra comenzó con que el príncipe. Y uno no tenía idea en esa época de la influencia de la televisión como medio de comunicación y de penetración social. Ya a mí me habían quitado el nombre de Guillermo. La gente donde quiera me veía el príncipe. Simplemente porque ella se refería a mí en el programa el príncipe. Bueno, y a Teófilo decía mi rey, mi príncipe. Y así comenzó eso. Entonces la gente en la calle, todo el mundo, el príncipe, y terminó el príncipe. Así. Sin un cheli arriba, pero el príncipe. Y sin corona. El director amigo tuyo aquí me estaba haciendo señas de esto, no sé, motores. La motocicleta, sí, porque ese se gavió mucho en ese motor. ¿Tiene alguna anécdota de eso? Sí, porque la gente cree que uno salió de abajo de una piedra, tú oye. Y entonces duramos muchísimos años en un motorcito. Primero porque hacíamos los trabajos técnicos de ciclismo en un motor para entrenamiento de los ciclistas, y posteriormente porque no había más nada que hacer. Y entonces salíamos a buscar noticias. Ese que estudia ahí, sí. Tú crees que es muchachito. En la cola iba, sí. En la cola con su cámara, salíamos a buscar noticias. Eran deportivas en esa época. Hacíamos sobre deporte, que fue un grandioso programa de televisión deportiva. En la República Dominicana todavía hoy día no se ha hecho un programa como ese, con esa producción, Adalberto de León. Pero entusiasmado con su proyecto, y fue una cosa extraordinaria. Un modelo, yo diría que un modelo internacional de programa deportivo. Era extraordinario, era un gran equipo, tú sabes.
Entonces nosotros salíamos en el motorcito a buscar noticias, le tirábamos a Adrián Abreu, nos le tirábamos al otro, ¿tú entiendes? Y sacábamos un programa extraordinario. Y bueno, un día, eso seguro es lo que él quiere que yo diga, que un día, sí, ahí donde está una de las empresas de aquí, de la 27 de febrero grande, un supermercado grande, azul, ahí saliendo de esa calle me salió un maldito carro, imprudente, y le di en la puerta. Y yo, te soy sincero, sí. yo grabé en video cuando yo iba volando. Increíble, tú sabes que dicen que el cerebro desconecta para evitar que los golpes. No, pues yo no desconecté. Sí. Yo me vi como Superman en el área así. Yo iba con un folder metido entre las cables de freno y lo primero que salió volando fueron las hojas, sí. Y yo en el medio de las hojas así. Y oye, me ayudó mucho porque me volteé, porque si no me mato. Me volteé, tú sabes, para caer. Y claro, me desbaraté ese lado. Y cuando llegué allá a la oficina de Sobredeporte, hubo que meterme en alcohol, me dio con todo. Pero yo iba solo, porque debía haber ido acompañado, para que no estés relajando ahora, ¿verdad? Yo no había llegado todavía a la oficina y no habíamos... Caramba, mira, sí, pensándolo bien. Si hubiese pasado eso, no diré que lo cuente. No lo dice. No dalo así. No lo dice. No lo dice. Esas son las cosas. Pero ese muñequito que tú de ahí, hace 60 años, era un jovencito. ¿Cómo? No, pero espérate. Sí, así como tú lo ves ahí. Tú no lo viste ahorita con la tecla. No ves ya, y atentando que va. Tú viste con la R. A ver qué puchaba, ¿verdad? Increíble. Guillermo, algo, no sé si lo puedes recordar, que te hizo sentir que valía la pena lo que estabas haciendo, ¿verdad? En materia en el caso, me dijiste que iniciaste en la parte social, la comunidad, sí, y esas cosas. Sí. Si valió la pena esas luchas. Sí, no, claro. Y todo eso, claro, para hacer lo que es Guillermo Salazar. Claro. Y la persona que eres. Bueno, en el país. Eso en términos de mi formación fue fundamental. Hay gente que no comprende, todavía hoy día hay gente que no comprende, digamos, ese compromiso social. No el mío, sino el de cualquiera. Dice, no, esto es un asunto de cuarto, voy a buscar cuarto y ya. Y ahora el like y cuarto. Exactamente. Y yo diría que no es malo, es parte del proceso. Pero el compromiso con el país es fundamental, porque sin país, sin sociedad, vamos a ponerlo de otra manera, sin mercado, no hay progreso ni desarrollo de ninguno de los individuos. Entonces hay que tener un compromiso con el país, luchar porque las cosas se hagan lo mejor posible. Pero sí, claro que valió la pena. De hecho, lo que tenemos hoy día es un resultado de todos esos esfuerzos y de mucha sangre de mucha gente que murió en esas luchas. Algunos equivocados, porque algunos eran, digamos, llegaban al extremismo. Pero bueno, fueron parte de esas luchas también. Así es. Guillermo, gracias. ¿Cómo no? Gracias por este momento tan especial. ¿Cuándo vuelvo? Para la Navidad del año que viene. Vamos a invitarte nuevamente. Sí. Siempre hay cosas. Sí, muchísimas cosas que se pueden tocar. Bueno, señores, hemos conversado ampliamente diferentes tópicos de la vida de un hombre que usted lo ve así sobrio a veces en su programa Portafolio Extra, pero es un hombre que si usted lo trata, si ha sabido tratarlo, si quiere hacerlo, se dará cuenta que es realmente lo que vende en el sentido de seriedad, de honestidad, de trabajo, de sacrificio, de esfuerzo. Así es, sí. Eso yo tengo un aspecto físico en el rostro, y no sé si en todo el cuerpo, que hace que la gente suponga que yo soy distante y esa cosa. Como que no es bueno de llegarle, ¿verdad? Exacto, mucha gente... Cosa que es del todo... Sí. Eso yo lo he notado con los años, Por ejemplo, a mí, yo aparezco en televisión todos los días, durante muchísimos años, y a mí yo no recuerdo que alguien me haya llamado para decirme, mira, bueno, Gómez Díaz me llamaba, el único que yo recuerde, en Portafolio Extra, me llamaba de noche, cuando todavía no tenía el canal y cuando comenzaba. Y estoy de acuerdo con esto y no estoy de acuerdo con esto. Era un fanático, realmente era un fanático del programa. Okay. Y de hecho quiso que yo le dirigiera, porque la idea de... Cuando salió Teleoperadora, lo que es el Canal 29, era una alianza con Gómez Díaz para hacer
transmisiones desde Santiago, por eso se llamaba Teleoperadora Nacional. Okay. Entonces él tenía el edificio de la Calle del Sol, donde desemboca los Juan Pablo Duarte ahí, que creo que está aduanas, algo así. Sí, Hacienda. Hacienda. Ahí, sí, exacto. Estaba ahí él iba a instalar todo. De hecho, se compraron equipos y todo eso. Al final alguien me aconsejó, me dijo, salte de ahí. A tiempo, por favor. Bueno, Dios sabrá. Sí. Bueno, señores, hemos conversado con Guillermo Saleta. Gracias, Guillermo, gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti por la invitación. O sea que, bueno, no quiero decir lo que iba a decir porque no le conviene a cierta gente. Hay moros en la costa. Pero lo normal es que uno con el tiempo vaya siendo segregado, ¿verdad? Ya no dejan de invitar a uno a estas cosas. Porque la muchachada es la que está activa en la cosa, ¿verdad? Pero bueno, por eso te agradezco doblemente que me tomes en consideración para estar aquí. Bueno, el príncipe Guillermo Saleta, el hombre de la televisión de Portafolio Extra, el ciclista, el publicista, el comunicador, el amigo. Gracias por estar con nosotros, Guillermo. Gracias a ti. A fondo, la entrevista de Caribbean Digital TV. Hasta la próxima.